Entonces, cuando se culmina con una fase, los resultados obtenidos se convierten en el punto de partida para el siguiente. Bueno, fíjense en que estas son las características básicas que tiene Festo y que ustedes, bueno, se aplica tanto para un data warehouse como para un data mart. Ustedes no van a saber cuál es la diferencia entre data warehouse y data mart, digamos, cuando lo van a realizar, digamos, porque lo único que van a hacer es un cubo de datos. La diferencia va a estar en que cuando lo vayan a implementar, lo pueden, si ustedes implementan varios data mart y lo unen, van a armar un solo data warehouse, digamos, si no podrían armar un único data warehouse. Generalmente para el parcial, digamos, como es poco el tiempo, digamos, arman un solo data warehouse. Fíjense cuál es la metodología y se busca entregar una primera implementación que satisfaga una parte de las necesidades. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la metodología? Tienen cuatro pasos. Primero, un análisis de requerimiento. En este análisis de requerimiento, como la palabra lo dice, ustedes van a ver cuáles son las características. Entonces tienen que ver las preguntas, cuáles son las preguntas que van a salir del enunciado, los indicadores de perspectiva y el modelo conceptual. Fíjense que este es el primer modelo, digamos, en el que ustedes van a trabajar, digamos, y que este les da pie para que ustedes en el segundo paso hagan el análisis de las transacciones y vean cuáles son los indicadores, la correspondencia, el nivel de granularidad. Todo este concepto ahora lo vamos a desarrollar, digamos, con un ejemplo para que les esté más claro. Y después tengan este modelo conceptual ampliado, ¿no? Este modelo conceptual ampliado generalmente es el que les pedimos en el inicial, digamos. Y bueno, fíjense en que el tercer paso es integrar este modelo lógico del Data Warehouse ya en una base de datos real, digamos. Entonces, tiene el tipo de modelo lógico de Data Warehouse, la tabla de dimensiones, la tabla de hechos, la unión. O sea, ya es implementar sería como este análisis que hicieron en este modelo, el modelo lógico. Luego ya integrarlo, que acá ya sería la parte de la implementación, digamos, que para los que trabajaron con proceso unificado, hicieron, digamos. Pero fíjense en que son cuatro pasos. Ver cuáles son los requisitos, hacer el análisis, armar el modelo lógico, ya real, digamos, que va a quedar, y después implementarlo. No es más que eso, digamos, por eso es bastante corto, digamos, y en el parcial esto generalmente les lleva media hora, digamos, o 20 minutos, no les lleva más, digamos, porque si lo han practicado, como corresponde, digamos, en la práctica, no deberían tener inconvenientes con esta parte. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿qué es un cubo de datos? Ahora vamos a ver. Básicamente, vos cuando tenés una planilla en Excel, ¿cuántas dimensiones tenés? Dos. Dos. Entonces, vos por cuántas consultas podés llegar a hacer, por la fila o por las columnas, ¿no? Sí, profe. Bueno, si vos tuvieras un cubo de datos, vos podrías llegar a tener n dimensiones. Entonces, si vos tenés n dimensiones, significa que vos podrías llegar a armar n consultas, digamos. Fíjate que acá en el libro acá en el libro de Festo, se aclara bien, digamos, parte. Acá le da las características, la arquitectura. Acá, página 32, 33, para 33. Fíjense, acá este dibujito, este, ustedes tienen un cubo de datos, digamos. Acá ustedes podrían tener un atributo, dos atributos o tres atributos, digamos. Entonces empiezan a jugar con la cantidad de atributos, digamos. De todos modos, cuando ustedes le van a implementar las consultas al cliente, digamos, el cliente, eh, eh, él va a hacer una consulta en dos dimensiones, digamos. Entonces, ¿con cuántas variables puede llegar a jugar? Jugar o jugar por comillas, ¿no? O trabajar el cliente, si tiene dos dimensiones.
porque él va a ver un listado, digamos, y el listado tiene filas y columnas, digamos, entonces, ¿con cuántas columnas puede llegar a trabajar? Con dos nada más, porque él va a tener dos filas, digamos, un listado común, digamos, no puede tener más, digamos, pero fíjense en acá, en el cubo de datos, esta porción, digamos, del cubo, ustedes pueden tener para el atributo uno el valor 5, para el atributo 2 el valor 4 y para el atributo 3 el valor 3. O sea que yo podría hacer la consulta solamente por una parte del cubo de datos. Por más que tenga tres dimensiones, y después ya vamos a ver que pueden tener cinco dimensiones, ustedes ya vean con cuántas van a trabajar, digamos. En realidad, cuando ustedes lo armen, digamos, la consulta final siempre va a ser en dos dimensiones, ¿estamos? Entonces, la idea es que ustedes puedan llegar a trabajar con más de dos dimensiones, digamos. Entonces, cuando el cliente quiera hacer una consulta, él puede seleccionar por cualquiera de estas dimensiones que yo quiero trabajar. Imaginemos, porque este es un ejemplo real, digamos, imaginemos una empresa de colectivo, digamos. ¿Ustedes qué creen qué dimensiones creen que les podría llegar a utilizar, qué listados podrían llegar a emplear o llegar a pedirle el gerente, digamos? ¿Qué es lo que a ustedes les parece interesante, digamos? Que un gerente, no sé, de empresas colectivas, no sé, el Unión Bu, el TVCB, puede llegar a consultar, digamos. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Les interesa, por ejemplo, saber cuáles son los choferes que trabajaron, no sé, en, en un día en determinado día de la semana? ¿Cuántas plata le ingresa? Sí, Sí, digo, porque este es un caso real, digamos, esto lo implementaron creo que en la empresa CBCB y la persona que lo implementó, que era un chico de la facultad, lo hizo de esta forma, digamos. Entonces, cada una de esos temas de interés forman los indicadores, digamos. Entonces, ¿cuáles cree que van a ser los posibles indicadores? Uno pueden ser los choferes, digamos. ¿Qué otro indicador puede llegar a tener? el colectivo. Puede ser los colectivos, ver qué chofer salió en qué colectivo. ¿Qué más? No digan que nunca viajó en colectivo, no les creo. ¿Qué otro indicador? El horario, Puede ser el horario, los pasajeros, la cantidad de pasajeros. ¿Y qué es lo más importante para un empresario? la plata. El dinero que se recaudó. Entonces, cada uno de esos forma un atributo, digamos, que después él va a elegir, digamos, con cuál de los atributos quiere trabajar para sacar el listado, digamos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si yo armo estos cubos de datos, podría armar varios data warehouse o varios data mart para ese problema, me va a resultar muy... Pero tengo que armar un listado cada vez que me lo pidan, sino que como ya tengo como una dimensión, dejo que él elija cada una de esas dimensiones, ¿no? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea del cubo? Es que yo no tenga, yo no esté obligado, digamos, a trabajar con dos dimensiones, sino que pueda trabajar con n dimensiones, donde el cliente va a seleccionar cuáles van a ser las dimensiones con las cuales él quiere sacar cada uno de los listados. ¿Se entiende, chicos? Profe, para el caso del colectivo, ¿podría ser que él quiera trabajar con choferes colectivos y plata recaudada? ¿Algo así es, profe? Claro, cada una de esas va a formar una dimensión, digamos. Pero esos indicadores, digamos, ¿de dónde van a salir? ¿Qué es el chofer le va a decir? ¿Es lo que el personal administrativo que maneja la recaudación le va a decir? ¿O quién se lo va a decir? ¿Quién cree que se lo va a decir? ¿A Mariela? ¿Se lo va a decir el gerente, digamos, o el responsable de la organización, digamos? Ellos son los que le van a plantear o le van a indicar cuáles son las dimensiones con las cuales ustedes tienen que trabajar, ¿no? Entonces, fíjense para parte de la teoría donde nos habíamos quedado. Tenemos cuatro pasos que ustedes tienen que seguir, entonces tienen que hacer este análisis de requerimiento.
El análisis de requerimientos, ¿de dónde va a salir? Fue que ustedes lo inventan, ponen afuera de la empresa de colectivo e inventan cuáles son los requerimientos que tienen. ¿De dónde van a salir? De las necesidades del cliente. Claro, pero ¿y cómo obtener vos la necesidad del cliente? ¿Cómo sabés cuáles son las necesidades del cliente? Entrevista ¿Sabes? Entrevista, ¿a quién van a entrevistar? al gerente. Gerente. Pueden entrevistar a los administrativos que hacen la facturación o los que tienen cargo jerárquico, ¿no? Después tienen que hacer este análisis de estos requerimientos que ustedes tenían previamente para obtener acá, fíjense, el modelo conceptual ampliado, que es el que yo les decía que muchas veces tomamos les pedimos que lo escriban en el parcial. Luego obtenemos el modelo lógico y luego procedemos a hacer la integración de datos. Ahora, esto que se dice, le digo, me parece que es sencillo, digamos, comparado con proceso unificado, porque los que vieron con proceso unificado vieron que habían varias disciplinas, ¿no? Análisis, diseño, implementación, prueba, gestión de proyectos. Acá, fíjense que son solamente 4 pasos, digamos, que es lo que ustedes tienen que realizar, ¿no? Es por eso que esto es lo que tienen que practicar. Entonces, para el primer, pregunta chicos hasta aquí, o ya vemos en detalle cada uno. ¿Está todo bien? Fíjense, los requerimientos, el análisis de los requerimientos dice que identifica requerimientos de los usuarios a través de preguntas que explicitan los objetivos de la organización, ¿no? Entonces tengo que identificar las preguntas. Pero no sé si ustedes se acuerdan, para los que cursaron base de datos conmigo, ¿cómo hacían ustedes, cómo tenían que escribir las oraciones? ¿De acuerdo o no? Era una forma muy sencilla, ¿no? ¿Cómo escribían las oraciones en base de datos? Sujeto, verbo, objeto. Objeto, verbo, objeto. Acá van a hacer algo similar, ¿o? Fíjense, bueno, no similar en el sentido de, van a hacer algo muy sencillo con el esquema que le vamos a dar, es decir, digamos, identifica la necesidad de información a través de técnicas tales como entrevistas, cuestionarios, observaciones. El objetivo es identificar la necesidad de información clave de alto nivel. Y fíjense que acá está con negrita porque es la de alto nivel, digamos, que provee soporte para desarrollar los pasos sucesivos. Corrobora que el resultado mismo haga explícito el objetivo estratégico. ¿Estamos? Entonces, tengo que formular preguntas complejas sobre el negocio, pero escritas de forma sencilla. Entonces, ¿cuál es la forma de escribirlo? La forma de hacerlo es, una vez que yo ya tengo hecho acá la entrevista, los cuestionarios, las observaciones, tengo que identificar cuáles son los indicadores y las perspectivas. Fíjense, se procede a la decomposición para descubrir qué indicadores se utilizarán y qué perspectiva de análisis. Los indicadores son en general valores numéricos que se deben analizar, por ejemplo, saldos, promedios, sumas. Entonces, para el caso que decíamos de la empresa y colectivo, ¿qué valor numérico le interesa? ¿Creen que le va a interesar? La recaudación. La recaudación, pero ¿qué de la recaudación? La suma total, la suma individual, el promedio, El total. la suma total sería, o la suma que cada, no sé, cada colectivero recauda en cada día, digamos. Y, por ejemplo, si yo tengo que pagar los sueldos, y no sé, es un día de sueldo, digamos, ¿qué es lo que tendría que ver? ¿Cuál sería, qué otro indicador podría llegar a tener? ¿La suma de qué? ¿O el total de qué? Los días de trabajo. Puede ser totalizar la cantidad de días de trabajo para poder sacar los totales que van a pagar cada chofer o cada empleado administrativo. Dice, en cambio, las perspectivas se refieren al objeto mediante los cuales se quieren examinar los indicadores, o sea, en qué sentido, con qué sentido los quiero identificar. Por ejemplo, si voy a tener clientes, proveedores, sucursales, países, productos. Entonces, para el caso este del empresa colectivo, ¿cuáles serían las perspectivas? Las perspectivas serían acá las entidades, ¿no? ¿Cuáles creen que van a ser las perspectivas?
choferes, colectivos. choferes, colectivos serían. ¿Qué otra más podría haber? ¿Interesa, por ejemplo, el personal administrativo o no? Que tienen que pagar los sueldos. O sea, acuérdense que una de las diferencias que hay con con la metodología clásica, digamos que ustedes veían con proceso unificado, era que era orientado al objeto. Entonces, ustedes veían factura, compras, ventas. Acá está orientado al sujeto, digamos, a quiénes son las personas que van a hacer uso. En este caso, van a hacer uso quiénes, los choferes, eh, ¿cómo dijeron? Los choferes, el personal administrativo, los colectivos que van a tener. Entonces, de ahí empiezan a armar, digamos, las perspectivas que van a tener. ¿No? Entonces, tienen por un lado los indicadores y por otro lado las perspectivas, ¿no? Fíjense cómo van a tener que escribir, digamos, no sé si logran, llegan a leer, digamos. Dice, unidades vendidas de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. ¿Cuáles son acá los indicadores? Acá monto total de venta de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. ¿Cuáles son los indicadores? Aunque ya está ahí descrito. ¿Cuáles son? Utilidades vendidas y monto total de ventas, profe. Unidades vendidas. Esta unidades vendidas podría ser un totalizador, digamos. Y ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Que es la que ustedes van a utilizar. Perspectiva acá se refiere, ya les dije, a las posibles entidades que pueden llegar a trabajar, digamos. ¿Cuáles son las posibles entidades? Perspectiva. Cada, podría ser una entidad cada, No. unidades, podría llegar a ser una entidad unidades, pues un atributo unidades vendidas. Van a tener que totalizar. Es un atributo. Estos son atributos. Entonces, y estas, fíjense que son entidades, producto a cada cliente en un tiempo determinado. Fíjense que acá tenemos monto total de venta de cada producto a cada cliente en un tiempo determinado. Si yo tuviera que escribir una oración de esta forma, digamos, para la empresa de colectivo, ¿qué oración escribiría? ¿Qué es lo que le interesa al cliente? Que no le interesa nada, no tiene que hacer ningún tema. ¿Qué creen que le interesa los socios de la empresa? Total recaudado de un chofer por día o algo así. Por eso puede ser total recaudado de cada chofer en un tiempo determinado. Fíjense que acá tiempo determinado, generalmente cuando ustedes, yo le digo la fecha de facturación, ¿sería una entidad o es perdón, es una entidad o es un atributo, una fecha? ¿Cómo lo trabajan ustedes con base de datos relacionada clásica, digamos? Una fecha que es Atributo. un atributo. ¿Y por qué acá yo lo pongo al tiempo como una entidad? Porque yo lo quiero trabajar como una entidad para que después cuando el cliente seleccione alguna de las dimensiones, digamos, de este cubo de datos, una de las dimensiones sea el tiempo. Entonces que él pueda elegir, digamos, cuáles son la recaudación de cada chofer, no sé, el día lunes, por ejemplo, o el día domingo, el día que corresponda, digamos. O, por ejemplo, en el turno mañana o en el turno tarde, no sé cómo se dividirán ellos, ¿no? Fíjense que por eso es que tiempo, acá generalmente, y ya lo van a empezar a ver a partir de ahora, acá lo van a trabajar como una perspectiva, ¿estamos? Y lo van a terminar agregando como una entidad. Ustedes dirán, pero bueno, ahí va a haber redundancia, va a haber obviamente redundancia, digamos, porque van a tener, no sé, eh, por el día 5 no sé, ¿qué día estamos? Por el día 29 de abril
el chofer 100, que es Juan Pérez, recaudó, no sé, 1.000 pesos, o 100.000 pesos. El chofer 200, que es María, recaudó 300.000 pesos. Entonces, la fecha acá, el tiempo, se va a repetir, digamos, pero se repite a propósito, digamos, porque acá, aplicando esta metodología, ustedes pueden tener redundancia, porque la redundancia es la que le va a servir para que yo pueda después aplicarlo en mi cubo de datos, ¿digamos? ¿Se entiende más o menos cuál es la diferencia entre indicador y perspectiva? Chicos, Sergio, Gabriel, Sí, profe. Sí, profe. digamos. Entonces, vamos a armar, siempre tengan presente este cuadrito, digamos, que es el que yo les mostraba antes, digamos. Primero las preguntas, después el indicador y la perspectiva, y después el primer modelo conceptual. Fíjense que este no es el definitivo, pero es primera versión, digamos. Entonces, el modelo conceptual es la descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos. Es como una idea general, digamos. Te permite ver cuáles van a ser los alcances del proyecto. Fíjense, por un lado tengo perspectiva, por otro lado, perspectiva 1, 2 hasta n, y por otro lado tengo los indicadores 1, 2 hasta n. ¿Estamos? ¿Cuáles son las entidades? Las que son entidades, las perspectivas o los indicadores. La perspectiva. IVA. Fíjense, aplicado al ejemplo que tenemos cliente, producto, tiempo. Por un lado colocamos toda la entidad o todas las perspectivas que tenemos. Le digo entidades porque así realmente lo vemos en otras materias, digamos. Acá se le llama perspectiva, digamos. Y por otro lado, todo lo que yo quiero totalizar, digamos, podría ser el promedio de venta de cada chofer, el total de venta, no sé, el total pagado a cada empleado, puede ser administrativo, chofer, digamos. ¿Sí? Acá van colocando a la derecha todos los indicadores, ¿no? Y así, ese es su primer modelo conceptual, digamos. Que fíjense que es bastante sencillo, digamos. Lo que tienen que trabajar, y eso le va a costar, digamos, es identificar este indicador y perspectiva, digamos. Se vuelvo a repetir, digamos, tienen dos libros para que se guíen, digamos, con ejemplos resueltos, que es lo que les mostré hace un momento. El segundo paso era el análisis de la OLPT. La traducción creo que era Online Transaction, el process creo que. O sea, el análisis de la transacción en línea. Se analizan las fuentes para determinar cómo serán calculados los indicadores y establecer las perspectivas correspondientes entre el modelo conceptual y creado, su anterior y la fuente de datos. O sea, lo que queremos es ver cómo se va a relacionar todo esto con una base de datos, porque a ustedes al final recuerden que lo que tienen o con lo cual ustedes van a trabajar es una base de datos generalmente relacional, y a partir de ahí tienen que ver esos campos calculados, cómo los trabajan, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué campos se incluirán en cada perspectiva? Acá los campos se refiere a los atributos, ¿no? Eh, Ustedes generalmente podrían llegar a tener una base, no sé, de 50 millones de registros, de 100 millones de registros, pero de esos 100 millones de registros, si ustedes hacen correctamente el análisis, esa base le debería quedar de 5.000 registros, de 10.000 registros, o con un número pequeño, digamos, porque es mucho más fácil manejar eh, 5.000 registros que manejar 20 millones de registros, digamos, ¿no? Entonces, tienen que definir cuáles van a ser los campos, y que no van a trabajar con toda la entidad de la base de datos. Finalmente van a obtener el modelo conceptual, ¿no? Entonces, primero tienen que conformar cuáles son los indicadores, tienen que ver cómo se calculan los indicadores. Por ejemplo, si yo quiero el total de sueldos pagados, ¿qué operación voy a utilizar? ¿Una cuenta, una suma o un promedio? Una resta. Quiero el total de sueldos pagados. Una suma. Suma. Entonces, suma. Entonces, tenemos los hechos que lo componen, que tienen que tener una fórmula de cálculo, que generalmente es el hecho 1 más el hecho 2,
yo quiero calcular el total, generalmente una factura es, no sé, el importe más el menos los descuentos, más el IVA o por el porcentaje de IVA. Fíjense que las funciones que yo puedo llegar a utilizar son suma, promedio, cuenta, etcétera. Cualquier función que ya esté, que son estas funciones de sumarización, que es la que veíamos cuando trabajamos con base de datos, digamos, ¿verdad? Que el motor de base de datos, que en este caso va a ser SQL Server, ya les permite trabajar con estas opciones, digamos, de sumarización. Para los indicadores que estábamos hablando, por ejemplo, podríamos decir la unidad es vendida, los hechos serían la entidad, el atributo, digamos. Entonces, ¿qué atributo me va a definir el hecho? Son las unidades vendidas, digamos. ¿Cuál es la función de sumarización que yo voy a utilizar? Es la suma. Entonces sería la suma de las unidades vendidas, ¿no? Fíjense que ese indicador de unidades vendidas representa la sumatoria de las unidades que se han vendido de un producto en particular. Con lo que ustedes estaban viendo en la práctica de ventajo, digamos, ¿pueden llegar a totalizar un campo o no? ¿Se podrá llegar a totalizar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿No lo vieron? No lo vimos, profe. No lo vieron, pero se podría llegar a totalizar, digamos, hay que buscar la función, pero se puede llegar a totalizar. También podrían utilizar alguna sentencia SQL y totalizar, digamos, de modo que cuando van a obtener ya, quiero trabajar acá con la unidad de vendida, ya tengo los totales, ¿no? Entonces, se puede hacer de varias formas. Fíjense que en los dos libros que yo les compartí, digamos, que les mostré hace un momento, lo hacen con sentencia SQL, digamos. Pero muchas veces en la herramienta ETL también les permite hacer esta sumarización, ¿no? Y en SQL también les va a permitir, digamos. El monto total de ventas, fíjense, el monto, el hecho sería con qué atributos voy a trabajar. Digamos, en este caso va a ser con las unidades vendidas por el precio de venta. Y la función de sumarización que va a tener va a ser suma también, ¿no? El indicador monto total de ventas, bueno, es la sumatoria. ¿Se entiende cuál es la idea? La idea es que ahora ya veamos, ustedes vean, digamos, cómo es que van a obtener, digamos, esos indicadores, digamos, no es solamente un nombre o una idea, sino que tienen que decirle con qué atributos y qué operaciones que las que van a llegar a utilizar. Fíjense acá el monto es el producto de dos atributos totalizados con una suma, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, Digamos. profe. Luego tengo que establecer la correspondencia. La correspondencia no es más que examinar la ULPT o las transacciones y ver dónde obtengo esa información. O sea, de qué atributo de la entidad obtengo la información. Entonces se parte del modelo relacional o diagrama de Martin, lo habrán visto ustedes en la materia. Entonces tienen este modelo relacional. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar, ponen modelo relacional, tienen varios ejemplos de este tipo, digamos. Realmente nosotros buscamos algún ejemplo y hacemos las preguntas a partir de ese lugar, digamos. Fíjense en este sistema, ¿de qué se trata? ¿De qué es? Tienen impuestos, tienen factura, ventas, clientes, talles de ventas, productos, rubros, marcas, acá las relaciones de uno a n, de uno a n, de 1 a n, y el infinito ahí de n, representa n, ¿no? ¿Sistema de qué? ¿De ventas? De venta o de facturación. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, lo que le interesa al cliente de este sistema de venta es saber cuáles son las ventas que se hacen eh, los días domingos para saber si me conviene o no tener personal el domingo trabajando y esa es una de las preguntas, digamos. ¿De dónde creen que van a sacar de qué atributo le va a servir esa información, digamos, o van a obtener esa información? Yo quiero total de ventas por día de la semana. El día de la semana, ¿de dónde lo van a obtener? No sé si llegan a ver tal.
Día de la semana. ¿Cuáles son los días de la semana? Facturas venta. Factura venta. Pero ¿cuáles son los días de la semana? ¿Cuáles son los días de la semana? Lu- Hoy qué día es? Lunes, Lunes. martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y de dónde lo van a obtener? Su compañero dijo que lo obtiene de factura venta. ¿Y de dónde van a obtener el día de la semana? ¿De dónde? Porque acá no tiene ningún campo de estos. Si ustedes lo leen, dice día de la semana. Hoy qué día es? ¿Cuál es la fecha de hoy? 29 de abril. ¿Y cómo saben que el 29 de abril es lunes? ¿Farfán se lo dijo o por qué? Porque ustedes saben que cuando yo tengo acá, yo puedo relacionar y obtener, digamos, del día de la semana, del campo del atributo fecha. Ahora, si yo le digo los totales de la venta, los totales de qué tabla la van a obtener. Detalle venta. De detalle ventas, fíjense que acá tienen, yo lo podría obtener como un producto de precio por cantidad o si no, dejar este total, digamos, ¿no? Entonces, esta correspondencia es para que vean ustedes de dónde tienen que obtener cada uno de los atributos. Entonces, se establece la correspondencia entre los dos modelos. Fíjense, yo acá tenía este modelo que era el que venían trabajando ustedes, que tienen cliente, producto, tiempo, y esto qué es, cliente, producto y tiempo, ¿qué era? Entidades. Cantidades. Y, y acá unidades vendidas. La unidad vendida, ¿de dónde dice que la obtiene? Fíjense acá la fecha, ¿de dónde obtiene la unidad vendida? Detalle. Del atributo cantidad de la entidad detalles venta, digamos. El monto total de venta, ¿de dónde lo obtienen? ¿De qué atributo lo obtienen? ¿De dónde obtienen el monto total de venta? Si está acá, ya está ahí marcado. ¿Y de dónde lo obtienen? Precio y cantidad. El precio y cantidad. El tiempo que yo lo quiero marcar acá lo quiero dejar como una entidad, digamos, para después hacer consultas sobre eso. ¿Sobre qué atributo lo obtengo? ¿De dónde lo obtengo, digamos? De la fecha. De la fecha que está en facturas de venta. Los clientes, ¿qué creen que a ustedes les interese del cliente? Al gerente estamos hablando, ¿no? ¿Ustedes creen que le va a interesar acá si es convenio multilateral? La idea de cuenta contable, o si está eliminado. ¿Qué datos creen que van a utilizar el cliente? Va a ser generalmente el nombre, digamos, que me parece que van a quedar tachados. La idea del cliente, la razón social, digamos, puede ser solamente la razón social, digamos, porque a él le va a interesar ver, no sé, Megatone, qué impuesto fue el que pagó, qué fue la compra que hizo, la venta que hizo, ¿no? Pero se entiende, fíjense, esto, ¿de dónde lo habían obtenido este modelo conceptual? Era de las preguntas que habían hecho en la primera parte. Y ahora la correspondencia, ¿con quién hacen la correspondencia ustedes? ¿Esto qué es? ¿El conjunto de tablas o entidades qué son? Con la base de datos. Con la base de datos, con la entidad y atributo de la base de datos que tienen, digamos. Esto podrá estar escrito con modelo relacional, diagrama de Martin, modelo constructivo, lo hayan visto, digamos, de trabajar. Y ahora viene el nivel de granularidad. Fíjense que el nivel de granularidad le dice cómo se seleccionan los campos que contendrán cada perspectiva. Debe presentar al usuario datos de análisis disponibles para cada perspectiva. La granularidad es cómo van a dividir ustedes cada atributo para que sea relevante. Por ejemplo,
eh, el día, supongo que yo voy a crear mi tabla de tiempo. En mi tabla de tiempo, ¿cuál va a ser la clave primaria? La clave primaria tiene que ser la que identifica unívocamente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi clave primaria en la tabla de tiempo? Esa tabla no existe, digamos. ¿Cuál es la clave qué es lo que es único en cada fecha? La fecha, La hora, fecha completa. la fecha completa, digamos, esa va a ser tu clave primaria, digamos. Y después, si yo la quiero subdividir, digamos, ya depende de lo que al cliente le interese, digamos. ¿Qué es lo que le puede llegar a interesar de la fecha? ¿Qué es lo que decíamos recién que le podría llegar a interesar? El día. El día de la semana. ¿Qué otra cosa le podrá llegar a interesar? Solamente el día de la semana, El mes. puede ser el mes, podría ser, supongamos que estamos haciendo un sistema para facultad, entonces, ¿en qué trimestre están o en qué semestre? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes en qué trimestre están? ¿Primero, segundo, tercero, cuarto? Segundo. Segundo trimestre. Entonces, por ejemplo, en la perspectiva de tiempo es importante definir el ambiente mediante el cual se agruparán o sumarizarán los datos, ¿no? Por ejemplo, el día de la semana, la quincena, el mes, los trimestres, el semestre, el año. Y al momento de seleccionar los campos, eh, debe prestarse atención a la granularidad. La granularidad se refiere a cómo van a dividir, digamos, ese campo o fecha que ustedes tenían en los campos que necesita el cliente, digamos. A él le interesa el día de la semana. Puede ser que solamente le interese el día de la semana o le interese el mes, por ejemplo, para saber cuánto sueldo, se recaudó por mes, por ejemplo. Para el caso de que estamos viendo de estudio, teníamos las perspectivas producto. Fíjense en producto, yo me quedo con el ID de producto y con el stock. ¿Por qué me tengo que quedar con el ID de producto? Porque con el stock ya sería suficiente, ¿no? Pero ¿por qué tengo que quedarme siempre con el ID de producto? Porque la tabla resultante que ustedes van a tener en un data warehouse, ¿de qué tipo es? Va a ser también relacional, digamos. Y para que sea relacional, toda entidad, toda tabla, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener una clave primaria. Entonces, por más que yo después cuando vaya a mostrar, digamos, solamente muestre el stock del producto, no sé, supongamos que yo quiero trabajar, quiero hacer un cubo de datos, un data warehouse que sea para la facultad, digamos. Entonces, yo voy a tener alumnos, por ejemplo. En alumno, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa del alumno? ¿Cuál sería la clave primaria del alumno? Su libreta. Libreta. ¿Y cuál sería el campo de interés que, no sé, al decano le puede llegar a interesar o a la persona de sección de alumno le puede llegar a interesar? ¿Cuántas materias tiene aprobado? Bueno, si una formalización, sí, digamos. Yo le pondré algo muy sencillo como el nombre, por ejemplo, porque yo a la persona esa, él va a, digamos, la persona esa de sección de alumno va a buscar puede ser por la LU o por el nombre, digamos. Pero sí o sí siempre tiene que tener una clave primaria, ¿no? Fíjense otro ejemplo. Con respecto al tiempo, por ejemplo, para este ejemplo, yo tengo que ver el año, el semestre y el cuatrimestre. Entonces, voy a tener que tener, ¿cuál va a ser mi clave primaria? Vamos al análisis del día de hoy. Hoy es, por ahora, ¿no? 29 de abril del 2024. ¿Cuál sería la clave primaria? 200429. La clave primaria es la que identifica unívocamente cada registro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave primaria para el tiempo? Sería la fecha, digamos. Fecha y hora, dijo uno compañero. Sería la fecha. Para esa fecha, por ejemplo, para el día de hoy, ¿cuál es el año? ¿En qué año estamos?
2024, 24. ¿En qué semestre estamos? segundo. Ah, no, ¿Estamos en segundo semestre, semestre? Primero. ¿En qué el primer, cuatrimestre estamos? el primero. Estoy en el primero. Entonces, pero esto ¿de dónde sale? No es que yo lo invente, digo, no, él va a trabajar con un día, a él le interesa los días de la semana. Puede ser que le interese el mes, digamos, porque al gerente, no sé, al dueño de la empresa colectiva le interesa ver, no sé, las ventas de cuánto se recaudó en enero, cuánto se recaudó en febrero, en marzo. Una vez que se recolectó toda la información y se consultó con los usuarios, los resultados obtenidos fueron de cliente, tengo que tener la razón social, ¿no? Entonces, ¿por qué la razón social? Fíjense, esto se consultó con los usuarios. ¿A quién le voy a preguntar yo esto? Le pregunto al chofer. ¿Quiénes son los usuarios acá? Para inteligencia de negocio, ¿quién van a ser los usuarios? El gerente. Gerente, el personal, el directivo, digamos. Entonces, para la perspectiva del cliente, le dice que a él lo que le interesa de los clientes es saber la razón social, o el nombre de la tabla de cliente. Obviamente, voy a tener que agregar una clave primaria para la razón social, para el cliente, porque si no, yo no puedo identificar cuándo es uno o es otro. Para producto, me interesa saber, al gerente o al personal directivo, me interesa saber el detalle, la tabla de producto y el nombre de la tabla marca, ¿no? Para el tiempo, lo que le interesa saber es el mes, el trimestre y el año, ¿no? Para este caso en particular, digamos, este ejemplo es el que está desarrollado del libro que le estaba mostrando hace un momento. Piensen, dice, entonces, el modelo conceptual ampliado me dice, tengo por un lado la perspectiva, tengo por otro lado los indicadores, digamos. La perspectiva, ¿con quién se relacionaba? ¿O con quién se relaciona? Para ustedes, ¿qué son las perspectivas? Las entidades, profe. Las entidades, fíjense que adentro tienen cada uno de los atributos con los cuales ustedes se van a quedar. ¿Y los indicadores qué son? ¿Qué son los indicadores? Los atributos. Los atributos o variables de sumarización con los cuales van a trabajar. Fíjense que aplicado al ejemplo que tenemos cliente para tener la razón social, producto, marca y detalle, tiempo, año, trimestre y mes, digamos. Que después ustedes, no está acá, pero obviamente se sobreentiende, digamos, que el cliente tengo que tener una idea de cliente o una clave primaria, digamos, igual que para producto y para tiempo. Y acá fíjense que tengo como indicadores para este problema la unidad vendida y el monto total de venta. Entonces, ahora tengo que armar mi modelo lógico de Data Warehouse, que sería algo así como una especie de diseño, digamos, ya tienen hecho, y ver cómo van a dejar la estructura de Data Warehouse. La estructura de Data Warehouse es como el plano, digamos, que ustedes van a entregar, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que acá le dice que tienen que tener, cómo van a enseñar la tabla de dimensiones y las tablas de hecho. La de hecho es la que está en el centro, digamos, y las dimensiones son las que están a los laterales. Y van a hacer las uniones entre esas tablas, digamos, y esto va a armar su modelo lógico. Entonces, el tipo de modelo lógico, varios tipos de esquemas que ustedes pueden llegar a utilizar. Piensen en estrella, constelación o copo de nieve. Ustedes se fijan acá en el libro que les mostraba recién. Yo tengo algo de este tipo, digamos, una tabla de hechos en el centro y la dimensión en el costado. Acá, bueno, acá ya le dice, el esquema es estrella. ¿Por qué se llama estrella? Porque las dimensiones giran alrededor de qué? De los hechos. De una única tabla de hechos, Es como lo mismo que eh, el sistema solar, digamos, ¿de qué tipo? ¿Un esquema de tipo estrella o no? ¿Cuál es la tabla de hechos, por así decirlo, que está en nuestro sistema solar? ¿Qué es lo que está en el centro? El sol. Y acá alrededor las tablas o los planetas, digamos, ¿no? Este es un esquema de estrella, digamos.
un esquema de copo de nieve. ¿Por qué se le llama copo de nieve? ¿Vieron ustedes alguna vez un copo de nieve? Bueno, si ustedes lo analizan microscópicamente, la teoría le dice que no pueden haber dos copos de nieve iguales, digamos. Que hay tantas interacciones que no permiten que sea igual, digamos. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tiene de diferente este esquema de tipo estrella con este esquema de tipo copo de nieve? Vamos, ¿qué tiene diferente? ¿O son lo mismo? Y acá se equivocó el autor. En el copo de nieve, en las dimensiones, tienen ramificaciones. No, bueno, claro, en el copo de nieve sí, en estrella no, digamos, no tiene ramificaciones. Entonces acá, fíjense que yo no tengo yo casi tengo una dimensión, fíjense, dimensión 3 con dimensión 3A, y acá en dimensión 2 con dimensión 2A, digamos, ¿no? Generalmente ustedes, los ejemplos que van a ver en y constelaciones, ¿por qué se le llama constelación? ¿Cuántas tablas de hecho tengo? ¿Tengo una sola como en la estrella? Dos. Dos o más, digamos, ¿no? Ustedes podrían llegar a tener varias estrellas, acuérdense de lo que veíamos al principio de metodología de Kimmel y la de Imon. Ustedes podrían tener varias estrellas o varias tablas de hecho en el centro, digamos, y después las tablas de dimensión relacionadas, digamos. Esto sería un data warehouse y esto podría ser otro data warehouse y después cuando ustedes lo van a colocar juntos, digamos, armarían un esquema de tipo constelación, digamos. Generalmente en el parcial, digamos, si la profesora Rodríguez no es muy mala, se va a poner solamente algo de este tipo, digamos, porque generalmente casi todo cuando trabajan ustedes de tipo estrella, digamos. De todo modo, no es una dificultad, digamos, ya van a ver cuando vean la práctica, implementar dos esquemas de tipo estrella dentro de este SQL Server, digamos, se implementa muy fácilmente, digamos. Pero primero tienen que armar digamos, esquema, que este es el data mart o el data warehouse que ustedes tienen que llegar a trabajar, ¿no? ¿Estamos chicos hasta acá? Entonces tienen estrella, constelación o copo de nieve. ¿Preguntas aquí? Profe, en constelación dijo que eran dos, Dos. dos data warehouse unidos. Todo lo que le dije en constelación, sí, ya, en una constelación, ustedes tienen, ya, pueden tener más de una tabla de hecho, ¿no? Entonces yo podría tomar que la mitad hasta acá, o sea, la mitad izquierda sea un data mart y este sea otro data mart y yo lo estoy juntando los dos. Fíjense que yo acá podría tener, no sé, esta dimensión 2 podría ser socio. Socio lo utilizo tanto para el data mart A como para el data mart B, ¿no? Entonces, pero lo importante eh, es que ustedes vean que yo puedo tener eh, varias tablas de hecho, digamos, ¿no? Generalmente, como le vuelvo a repetir, digamos, porque así lo van a ver en la práctica, generalmente van a trabajar con una única tabla de hecho y varias dimensiones que van a quedar alrededor de ella, digamos, que no van a ser más de dos o tres tablas, digamos. Se podría llegar a armar algo así, digamos, pero imagínense que después lo tienen que resolver en un parcial, digamos, donde el parcial tienen 2 horas, tienen primero que hacer aplicar la metodología, después tienen que hacer las transformaciones y después tiene que funcionar todo. No es sencillo, digamos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ustedes van a trabajar como estrella, digamos, no se complique mucho. Puede ser que en algún caso se arme algo así, se arme algún tipo de constelación, pero en algún caso muy puntual, digamos. Entonces, tienen la tabla de dimensiones. La tabla de dimensiones, ¿a dónde van? ¿Dónde la tienen que dibujar? ¿Al centro? No, ¿Dónde? alrededor. Lado, alrededor. Entonces, se debe enseñar la tabla de dimensiones que van a formar parte de Data Warehouse. Entonces, tengo eh, cada perspectiva. ¿Se acuerdan que perspectiva qué era? ¿Qué le decía que era?
¿Era un campo o era una entidad? ¿Entidad? Esta entidad se relaciona con una tabla, estamos de dimensión. Entonces tiene que tener un nombre, le añado, tiene que tener una clave principal, porque después cuando ustedes la van a implementar, es obligatorio que tenga una clave principal. Por más que el gerente le haya dicho, no, yo solamente quiero tener la razón social, digamos, igual tengo que tener la idea del cliente. Están trabajando con modelo relacional. Se redefinirán los nombres de los campos si no son lo suficientemente intuitivos. Imagínense que yo tengo que trabajar con el nombre del cliente y el nombre del proveedor. Y a los dos le pongo nombre. Puede ser intuitivo o no, que diga nombre, nombre. ¿No? Digamos, voy a tener que poner, en vez de ponerle no, nombre para cliente y nombre para proveedor, voy a tener que poner nombre guión bajo cliente o nombre guión bajo proveedor. Tiene que ser algo que sea intuitivo, algo que ustedes lo vean y digan, ah, este es el nombre del cliente, o este es el nombre del proveedor, o este es el nombre del alumno, o este es el nombre del profesor, digamos, ¿no? Entonces, cada perspectiva lo voy a relacionar con una dimensión donde tengo que tener una clave primaria y los campos que la forman, ¿no? Que acá fíjense que de la perspectiva yo sacaba los campos. Para el esquema de campo de nieve, dice, bueno, cuando existen jerarquía dentro de una tabla de dimensiones, esta tabla deberá ser normalizada, digamos, normalizada en relación padre-hijo. Por ejemplo, fíjense acá, yo tengo esta tabla de geografía, tiene país, provincia, ciudad y barrio. País, ¿cuántas provincias puede llegar a tener? Muchas, Muchas. Una provincia, ¿cuántas ciudades puede llegar a tener? muchas. Muchas. Entonces, dar una relación de 1 a n, esto se le llama la normalización, digamos. No sé si lo van a aplicar mucho, pero normalizado le quedaría de esta forma, digamos. Geografía con ciudades, con provincias, con países, ¿no? La tabla de dimensiones, bueno, cliente, yo tengo acá como perspectiva cliente que tenía la razón social. Acá, ¿qué es lo que le tengo que agregar a la tabla definitiva con la cual yo voy a trabajar? Además del, además del nombre, digamos, que supongo que acá fíjense, ya le cambia el nombre, ya no va a ser razón social, sino que él le va a llamar cliente. Tengo que agregar la clave primaria, que en este caso, ¿cuál es la clave primaria? ¿Cuál es la tabla de la clave primaria de cliente? ID cliente. La idea de cliente. ¿Puedo tener una tabla sin clave primaria? No, no se puede. No se puede. Todas tienen que agregarle, fíjense, acá el producto que habíamos visto que a él le interesaba la marca y el detalle. Fíjense, yo acá le cambié el nombre, porque para mí detalle no era significativo, digamos. ¿Qué es lo que entiendo yo por detalle? ¿Entiendo o no? ¿Qué es lo que le agregué acá a la tabla de producto? Fíjense, marca se queda como marca. Detalle pasa a ser producto. ¿Y qué otro atributo le agregué? El ID El ID del el producto. ID del producto. Luego tengo que agregar, fíjense, a tiempo. También tengo año, trimestre y mes. ¿Y cuál es el campo que le agregué? O el atributo que le agregué El ID de la fecha. de la fecha. Profe, disculpe, en la tabla anterior no es confuso poner como atributo de producto producto. Sé por qué no es confuso, porque cuando el gerente después vos le dé para que él elija, digamos, él va a ver acá producto y te va a decir, no sé, secar ropa, lavar ropa, heladera. ¿Entendés? Entonces él ve el nombre de ese producto para entender a qué se refiere. Y si le ponemos nombre guión bajo producto. Ponele, esto es solamente algo para que le sea representativo, digamos, Ah, para bueno, que te profe. sirva a vos y para que le sirva al cliente, digamos. Si el cliente lo entiende y vos lo entendés, no hay problema. No es que esto es fijo, digamos. Tiene que acá la razón social se cambió en cliente, digamos. Pero podría haberle, yo podría haber dejado esto como razón social y yo creo que se entiende la razón social del cliente o no. Pero él le quiso cambiar por algo más representativo y lo dejó como el nombre cliente, digamos. ¿Estamos? ¿Chicos, hasta aquí?
Sí, profe. Bueno, entonces yo ya tenía mi tabla de hechos. Fíjense, en mi tabla de hechos, ¿cuántas claves primarias tengo? Ahí dice I de dimensión 1, I de dimensión 2, I de dimensión n. ¿Cuántas claves primarias voy a tener? N. N, según la cantidad de dimensiones con las cuales yo voy a trabajar. Si yo tengo cinco tablas de dimensiones, 5 dimensiones, ¿cuántas ideas voy a tener? Tabla de hecho. 5. 5. Tener una por cada dimensión. Y fíjense que acá tengo hecho 1, hecho 2, hecho n. Esos son los campos que yo totalizaba, digamos. Entonces, yo acá tengo, fíjense, ID de cliente, ID de producto, ID de fecha. Y acá tengo los campos que yo quiero trabajar, digamos que en este caso es la cantidad y el monto total de venta, ¿no? Entonces, esto es mi tabla de hechos, ¿no? Luego tengo las uniones, las que van junto las tablas de hechos con las dimensiones. Entonces, junto la tabla de hechos, acá hay ventas con clientes, con productos y con fecha, digamos, ¿no? ¿Qué relación hay de cliente con venta? Un cliente, ¿cuántas ventas puede llegar a realizar? Una, muchas. De una a muchas. Y cada registro acá de ventas, ¿con cuántos registros de clientes se relaciona? Uno y solo uno, digamos, ¿no? Fíjense que siempre le va a armar algo así, siempre le debería quedar algo así, digamos, ¿no? Pero fíjense que ustedes del diagrama original del modelo de interrelación que le habíamos planteado, que no sé, tenía 12 tablas, 10 tablas, ¿cuántas tablas le quedó acá al final? 4. 4. Y no los conté, pero supongamos que hayan tenido alrededor de 12, de 10 tablas con 50 atributos, digamos. ¿Cuántos atributos tienen acá en total? Pueden contarlo, 14. ¿no? Acá tienen 2, 5, 3, 5, 4, 9, 9 y 5, 14. Tienen 14. Ya no tienen los 50 o los 60 atributos que tenían al principio, sino que tienen 14 atributos con los cuales yo sé que él necesita para trabajar, digamos, y armar mi cubo de datos. Este es bueno, fíjense en acá, ahora tengo que integrar los datos. ¿Cómo integro los datos? Tengo que construir el modelo lógico. Tengo que hacer la carga inicial. Si yo quiero pasar de una tabla, eh, la tabla de origen, digamos que está en el modelo relacional, llevarla, llevarla al, ¿cómo se llama este? Y llevarlo al data warehouse, digamos. ¿Qué es lo que van a utilizar ustedes? ¿Qué es lo que están viendo ahora en la práctica? Ventajo. Ventaja, hacer trabajo o transformaciones, ¿no? Fíjense que dice que el data warehouse debe ser, evitar que el data warehouse sea cargado con valores faltantes o anómalos, digamos. Hay que hacer una limpieza de datos. Primero se cargaron los datos de las dimensiones y luego la tabla de hechos. Esto es importante, digamos. Es lo mismo que cuando ustedes trabajaban en el parcial de base de datos, ¿se acuerdan? Primero, ¿qué es lo que tiene que cargar primero, la dimensión o la tabla de hechos? ¿Qué es lo que se carga primero? Las dimensiones. Y después recién pasan a la tabla de hechos, ¿no? Entonces pasan a hacer todas las transformaciones que ustedes quieren, cargan acá, obtienen los datos, digamos, de la base de datos y obtienen los datos del cliente, van a cargar los datos del cliente o data warehouse, digamos, ¿no? Y por último, la actualización que se hará, porque esto lo hacen generalmente una vez a la semana o una vez al mes. Este es un proceso batch que se debe realizar, digamos. Ustedes en el parcial obviamente lo van a hacer por única vez, pero ustedes imagínense que ustedes están trabajando en la empresa de colectivo, digamos. ¿Cada cuánto van a actualizar los datos para su data warehouse o para su cubo de datos? Cada día. Puede ser cada día, puede ser como política que lo actualicen una vez a la semana, para que no sea tan pesado, digamos. Y lo último es, tienen bueno, el libro, digamos, que yo les recomiendo que lean, este 2.0. Esta tesis que ya es un ejemplo resuelto, digamos, para que ustedes lo tengan de ejemplo, o si quieren, bueno, este libro que yo escribí, digamos, que por ahí les puede llegar a servir, digamos.
Está todo ahí en la bibliografía que les pasé. Fíjense, antes que, bueno, quiero que vean acá el- qué es lo que tienen que guiarse, digamos, en este libro de efecto 2.0. Bueno, tienen la parte teórica, digamos, que es lo que ya venían viendo, pero fíjense que acá les dice para la arquitectura de Data Warehouse cómo van a obtener los datos, cómo van a trabajar en la tabla de hecho, cómo van a armar el cubo con indicadores, atributos, jerarquías, relaciones, granularidad, que todo lo que vimos, digamos, qué tipo de esquema van a utilizar en estrella, copo, nieve, constelación, cuál es la diferencia entre una base de datos relacional y una data warehouse, que es mucho más pequeña. Esto no lo vimos, porque esto lo van a ver después cuando lo vayan a implementar, digamos, cómo se juega, digamos, cómo se mueve el cubo de datos, digamos, puede ser roll-up, 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 o sea, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Bueno, esto ya lo van a ver después cuando ya tengan el cubo de datos. Y luego tienen acá un ejemplo, que es el ejemplo que yo les mostraba recién en la teoría, ¿no? Para real, digamos. Tienen el otro libro, que es el que yo les mencionaba, digamos. Ustedes fíjense que acá el paso les sirve para que tengan un ejemplo de cómo hacer un trabajo final, digamos. Fíjense, acá tienen bueno, la teoría, digamos, pero acá fíjense en cómo van a aplicar la metodología de efectos, fíjense en cómo hacer las preguntas, cuáles son los indicadores y perspectivas del modelo conceptual. Fíjense que acá no es un ejemplo chico como el que yo les mostraba recién, que tenían dos entidades o tres entidades, sino que van a tener varias, digamos, porque este es un ejemplo real, digamos. ¿Cuáles van a ser los indicadores? ¿Qué correspondencia o relación van a tener? ¿Cuál es el modelo conceptual ampliado, digamos? ¿De dónde van a obtener los datos? Y luego el modelo lógico del Data Warehouse, que cómo van a trabajar la tabla de dimensiones, la tabla de hechos, las uniones, y por último la carga inicial y la actualización, ¿no? Esto yo les diría que no lo vean, que esta parte de cubos, porque lo vamos a ver aplicado no en esquema Workbench, que estaba acá eh, realizado, sino que lo van a ver en SQL Server, ¿no?